Sobre todo, tomen el escudo de la fe, con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Capítulo 2. Primera consideración. La armadura del cristiano. El cristiano debe estar armado. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Efesios capítulo 6, versículo 11. Hemos visto que es el poder supremo de Dios y no nuestra poca fuerza lo que fomenta la fe y nos prepara para la batalla. Pero, ¿cómo apropiarnos de este poder para nuestras vidas? Vistiéndonos la armadura de Dios. Vestirte de la armadura de Dios es apropiarte de su poder de forma muy personal. Primeramente, es cuestión de un corazón transformado. El que se jacta de su confianza en Dios, pero realmente no cree de corazón, nunca estará a salvo en la zona de guerra que separa el cielo de la tierra. Si por negligencia o decisión deja de vestir la armadura de Dios y corre desnudo a la batalla, firma su propia sentencia de muerte. Se cuenta de un fanático de Munster que valerosamente intentó rechazar a un ejército invasor al grito de «En el nombre del Señor de los ejércitos, huid». Pero su alma no regenerada no había recibido esa orden del general para quien pretendía luchar, y pronto pereció. Su ejemplo debe enseñarnos el alto precio que se paga por tal desatino. Oímos un lenguaje valeroso pero necio que sale de la boca de los más ignorantes y profanos de entre nosotros. Dicen que confían en Dios y esperan en su misericordia y desafían al demonio y todas sus obras, pero mientras tanto son pobres y desnudas criaturas, sin tan siquiera una parte de la armadura de Dios sobre sus almas. Tal presunción no tiene sitio en el campamento del Señor. El cristiano armado, su provisión divina. La advertencia de Pablo para que nos vistamos de la armadura de Dios tiene dos partes generales. Primera, la instrucción de lo que debemos hacer, vestíos de toda la armadura de Dios. Y segunda, ¿por qué debemos hacerlo? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces, para empezar, cada recluta en el ejército de Cristo debe tener la armadura de vida. La primera pregunta que se suscita es, ¿en qué consiste esta armadura? Cristo como armadura. Se nos dice en otro lugar, vestíos del Señor Jesucristo. Romanos capítulo 13, versículo 14. Presentando a Jesucristo como armadura. El apóstol no solamente exhorta a los cristianos a vestirse de dominio propio en lugar de ebriedad y de castidad en lugar de adulterio. En su lugar les manda, vestíos del Señor Jesucristo, implicando con ello que hasta que se vistan de Cristo estarán desarmados. No es el hombre revestido de moralidad ni de virtudes filosóficas el que repele la carga de la tentación disparada por el cañón de Satanás, sino el que tiene puesta la armadura, esto es, el que está en Cristo. Las virtudes de Cristo como armadura. Ahora hablaremos de el cinto de la verdad, etc. Se nos manda que nos vistamos del nuevo hombre, Efesios capítulo 4, versículo 24, compuesto de todas estas virtudes. Estar sin Cristo y sus virtudes es estar sin armadura. El cristiano desarmado, su pésimo porvenir.
Una persona sin la gracia de Cristo está desnuda y desarmada, totalmente incapacitada para la lucha contra el pecado y Satanás. En el principio, Dios envió a Adán con la armadura completa, pero por un juego de manos el diablo lo desnudó. En cuanto se acabó de cometer el primer pecado, Adán y Eva estaban desnudos. Génesis capítulo 3, versículo 7. El pecado les robó la armadura y los dejó como criaturas débiles. A Satanás le costó trabajo abrir la primera brecha, pero una vez que el hombre le franqueó las puertas para que entrara, se nombró rey y llevó a la corte su séquito de pecados mortales sin desenvainar espada. A esto voy. En lugar de confesar su pecado, Adán y Eva intentaron esconderse de Dios y lo trataron con evasivas. Se echaron las culpas el uno al otro, rechazando la responsabilidad de su desobediencia en lugar de suplicar misericordia. Qué pronto endureció sus corazones el engaño. La naturaleza humana básica no ha cambiado hasta hoy. Esta es la misma condición de cualquier hijo de Adán. Satanás nos encuentra desnudos y nos hace esclavos hasta que Dios, habiéndonos comprado con la sangre de su amado Hijo, viene para reclamar cada alma arrepentida para el servicio en su reino. Para comprender mejor la gravedad de estar sin armadura de Dios, estudia estos 4 conceptos de encontrarse desnudo y desarmado. Primero, separados de Dios. Estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Efesios capítulo 2, versículo 12. Si no eres hijo del reino, no tienes más parte en las promesas del pacto que un ciudadano de Roma tiene en la Carta Magna de Londres. Estás solo en el mundo, sin Dios. Si te metes en problemas, habrás de presentar tu propia defensa. Pero si eres ciudadano del cielo, Dios tiene poder para darte una inmunidad especial en cualquier situación. Y aunque el rencor del diablo se dirige contra ti, él no se atreve a pisar el terreno de Dios para tocarte sin su permiso. Qué condición tan desesperada la del alma dejada a su propia defensa contra las legiones de demonios y concupiscencias. Será destrozada como una liebre entre los sabuesos. Y no estará Dios ahí para frenarlos, sino Satanás para azuzarlos. Si Dios abandona a un pueblo, por militante que éste sea, pronto pierde el valor y no puede luchar. Un grupo de niños podría levantarse y echarlos de su propio patio. Cuando el pánico cundió entre los israelitas al saber de gigantes invencibles y de ciudades amuralladas, Caleb y Josué los apaciguaron diciendo: nosotros los comeremos como pan, su amparo se ha apartado de ellos. Números capítulo 14, versículo 9. ¿Cuánto más aquella alma que no tiene la defensa del Altísimo será pan para Satanás? Número 2. La ignorancia. Solo un alma ignorante es lo bastante necia como para salir desarmada del castillo durante un asedio. Obviamente no ha estudiado al enemigo o sabría el peligro que hay fuera de sus puertas. Para empeorar las cosas, si lucha sin revestirse de Cristo, luchará a oscuras. El apóstol escribe: en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Efesios capítulo 5, versículo 8. Como hijo de luz, un creyente puede andar de vez en cuando a ciegas en cuanto a cierta verdad o promesa, pero siempre tiene la vista espiritual que le falta al inconverso. El hombre no regenerado es en todo momento demasiado ignorante para resistirse a Satanás, mientras que el conocimiento de la verdad del cristiano lo persigue y rescata su alma, aun cuando haya sido secuestrada por la tentación. No te llames a engaño. Las tinieblas espirituales nunca serán expulsadas si no es por la unión con Cristo. Igual que el ojo físico, una vez destrozado, no se puede reconstruir por medios humanos, tampoco es posible restaurar el ojo espiritual, destrozado por el pecado de Adán, mediante un esfuerzo humano o angélico. Esta es una de las enfermedades
que Jesús vino a sanar. Lucas capítulo 4, versículo 18. Número 3. La impotencia. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Romanos capítulo 5, versículo 6. ¿Qué puede hacer el alma desarmada para romper el yugo de Satanás? No más que un pueblo desarmado para liberarse del dominio de un ejército vencedor. Satanás tiene tal poder sobre el alma que se le llama el hombre fuerte con el alma como palacio. Lucas capítulo 11, versículo 21. Si el cielo no le molesta, no temerá un motín desde dentro. Lo mantiene todo bajo su control. Lo que hace el Espíritu de Dios en el cristiano, lo hace Satanás de forma diabólica en el pecador. El Espíritu llena el alma de amor, gozo, deseos cristianos. El diablo llena el alma del pecador de orgullo, lujuria, mentira. Igual que el borracho lleno de vino, el pecador lleno de Satanás no actúa independientemente, sino que es un esclavo impotente. Número 4. La amistad con el pecado y Satanás. Un alma que se niega a revestirse de Cristo se declara rebelde y se convierte en enemiga de Dios. Creo que podemos decir con seguridad que un enemigo de Dios es amigo de Satanás. ¿Y cómo hacer que alguien pelee contra su amigo? ¿Está Satanás dividido? ¿Luchará el demonio interior contra el diablo exterior? A veces parece que el corazón carnal lucha contra Satanás, pero es una farsa. Como dos espadachines en un teatro, parecen pelear en serio, pero cuando se percibe el cuidado que tienen y a dónde dirigen los golpes, pronto resulta obvio que no quieren matarse. Toda duda desaparece al verlos después de la función, disfrutando juntos de la recompensa del espectáculo. Igualmente, al ver un corazón impenitente que hace grandes gestos contra el pecado, síguelo al salir del escenario de las buenas obras donde ha ganado su reputación de santo haciendo el hipócrita, y allí sin duda lo verás junto a Satanás en un rincón tan amigos. El enemigo y su plan diabólico. ¿Has visto algunos de los efectos secundarios de estar sin armadura de Dios? La ignorancia, la impotencia, la separación de Dios y la amistad con el pecado y Satanás. Si vestirnos de Cristo es la cura más eficaz para estas aflicciones mortales, ¿por qué vemos a tantos rechazar la dulce medicina de su gracia? La inclinación natural del alma humana. Cuando miras alrededor y observas el vasto imperio del diablo y el pequeño territorio que pertenece a los súbditos de Cristo, así como los montones de almas preciosas que están postradas bajo los pies de Satanás y el escaso regimiento de cristianos que marchan bajo el estandarte de la gracia de Cristo, tal vez te preguntes, ¿es el infierno más fuerte que el cielo? ¿Son las armas de Satanás más victoriosas que la cruz de Cristo? Pero al considerar lo que voy a decir, te asombrarás de que Cristo tenga algún seguidor y no tan pocos. Toda persona nace en pecado. Salmos capítulo 51, versículo 5. Cuando el príncipe de este mundo se acerca a un alma joven con esta o aquella propuesta malvada, la encuentra desarmada y en su estado natural. Ya conocedora de su política, ceder al control de Satanás entonces no causará gran revuelo en el corazón del que es pecador por naturaleza. Pero cuando Cristo hace campaña por un alma, propone cambios devastadores y el alma egoísta, a quien le gustan las cosas tal como están, le responde con el mismo desdén que los ciudadanos rebeldes de la parábola. No queremos que éste reine sobre nosotros. Lucas capítulo 19, versículo 14. Es unánime. Todas las concupiscencias votan contra Cristo y se levantan como los filisteos contra Sansón, al que llamaron destructor de su país. Jueces capítulo 16, versículos 23 y 24. Si la gracia de Dios no interviniera y sobrepasara el veto, todo el mundo estaría en las garras de Satanás.
Las conquistas de Satanás se limitan a las almas ignorantes y desgraciadas que no tienen fuerzas ni sentido para oponerse. Nacen presos del pecado. Todo lo que el diablo tiene que hacer es mantenerlos cautivos. Pero cuando asalta a un cristiano cuya libertad se ganó en la cruz de una vez por todas, entonces está poniendo sitio a una ciudad con puertas y murallas. Tarde o temprano deberá retroceder avergonzado, sin poder arrebatar ni al cristiano más débil de la mano del Salvador. Duda de tu propia fuerza, pero nunca de la de Cristo. En tus peores luchas con Satanás, confía en Él para sacarte del dominio diabólico con mano firme, a pesar de la fuerza y de la furia del infierno. La malicia sobrenatural de Satanás. No dudes por un momento que Satanás lanzará toda su furia contra los que aman la palabra de Dios. Hace mucho que conoce la buena noticia de Cristo. Desde el amanecer del tiempo, ha visto el poder de la misma demostrado una y otra vez, y sabe que contiene un arsenal de armas y ayudas para el alma abatida. El primer asalto del Evangelio contra el reino de las tinieblas hizo temblar los cimientos de éste y huir a las legiones infernales, y aún siguen huyendo. Cuando los 70 misioneros comisionados por Cristo volvieron diciendo que hasta los demonios se sometían al poder del Evangelio, Cristo respondió: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Lucas capítulo 10, versículos 17 y 18. En esencia, les estaba diciendo: lo que me contáis no es ninguna noticia para mí. Yo vi cómo echaron a Satanás del cielo. Conozco bien el poder del Evangelio. ¿Resulta entonces asombroso que Satanás luche para derrotar al Evangelio que le derrotó a él? Gracias a la luz del Evangelio, muchos que antes eran sus amigos hallan el camino de la verdad y la vida. Por esa misma luz, los cristianos se acercan con confianza bendita a su hogar eterno. Nada le atormenta más al diablo que ver a sus antiguos compañeros dejando sus viejos placeres pecaminosos para dedicar tiempo al estudio de la palabra. Sabe que un cristiano sin conocimiento del Evangelio es tan vulnerable como un ejército sin municiones. Por tanto, intenta alejarle de la palabra mediante la persecución o le persuade a alejarla de sí por política. Porque es la palabra lo que nos enseña a revestirnos de Cristo y de sus virtudes para armarnos debidamente. No te halagues pensando que puedes pasarte sin este libro precioso. Todos conocemos a aquellos que se contentan con profesar a Cristo y tener un poco de dones y obras, pero no quieren saber si hay más en la vida cristiana. Son aquellos cuyas virtudes se hielan cuando los vientos invernales azotan su alma. Pero el cristiano cuya fe se ha aislado del error con la verdad del Evangelio podrá aguantar todo el viento helado del demonio.